un podcast de Cooperativa. El gobernador de la región metropolitana respaldará la querella colectiva que preparan los familiares de las víctimas del fatal accidente del camión con gas en Renca. Cifra de fallecidos se mantiene en 10. Hay 7 personas aún en riesgo vital. Crisis Chile-Estados Unidos. Decreto del Ministerio de Transportes de fines de enero que autorizó el proyecto de cable submarino a China, anulado 2 días después, complica al gobierno. Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando, dice el presidente electo. Desde la UDI anuncian comisión investigadora. Juzgado ordena 3 días de arresto al gobernador Rodrigo Mundaca por no responder un oficio en una causa donde se menciona una inmobiliaria. Gobierno regional de Valparaíso afirma que no es parte del litigio y que ya envió la información requerida para que la medida quede sin efecto. Superintendencia de Electricidad y Combustibles aplica 2 nuevas multas por el mega apagón del 25 de febrero del año pasado. 60.000 UTM a CGE Transmisión y 60.000 UTM a ENGIE. El total de sanciones ya supera los 29.000 millones de pesos. El Festival de Viña hace noticia arriba y abajo del escenario. Esta noche la tercera jornada parte con Jesse Joy, tendrá el humor de Esteban Duch y el cierre de Mix. Mientras la PDI indaga el robo de una gaviota de oro y una antorcha de plata, desde el set de Canal 13 ya hay un detenido. 4 años de guerra, Zelensky dice que la amenaza no baja y pide unidad Europa-Estados Unidos. En Brasil, temporal en Minas Gerais deja al menos 14 muertos y cientos de evacuados. México despliega 10.000 militares para asegurar tranquilidad tras la muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Y en el deporte, super martes en el Chile Open, donde destaca el duelo entre Tabilo y Barrios. Huachipato busca avanzar en la Copa Libertadores, recibiendo hoy al Carabobo de Venezuela. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Y demora la entrega de información solicitada. El argumento tras la orden de detención contra el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, dictada por el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional del Puerto, fue dejada ya sin efecto. ¿Por qué? La historia desde la región de Valparaíso la cuenta Esteban Vázquez. Buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, gusto saludarte. Sí, una situación bastante enredada la que ocurrió durante las últimas horas y que terminó con esta orden de arresto contra el gobernador regional Rodrigo Mundaca. ¿Qué sucedió? Bueno, lo siguiente, les cuento. Fue que hay una interposición de un requerimiento judicial, específicamente en el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, contra una empresa en particular, la cual está siendo demandada por falta de pago de cotizaciones previsionales. Ante esto fue que se le consultó desde este juzgado al gobierno regional de Valparaíso si es que mantenía contratos vigentes con esta empresa, solicitando la información sobre estados de pago para que así, en caso de tenerlo, el pago llegara en vez de la empresa al juzgado y así se le restituyera el dinero a este trabajador. Fue en más de una oportunidad, de acuerdo con el Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso, que solicitó la información al GORE en al menos 2 oportunidades, dicen ellos, y es en definitiva, al no tener respuesta, es que se apegan a lo que es el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil en ordenar una multa o una orden de arresto por la omisión en cumplir lo ordenado por el tribunal. En definitiva, al no tener respuesta, fue lo que dictó el magistrado Julio Fuentes, quien explica lo sucedido, la situación también del gobernador Mundaca, quien mantuvo esta orden de arresto, pero que ya fue levantada. Lo escuchamos al magistrado Julio Fuentes del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso. Se pidió la información y no hubo respuesta, después se pidió cuenta nuevamente, tampoco hubo respuesta oportuna. Así que la parte ejecutante lo que hizo fue solicitar que se aplicara en contra del GORE lo dispuesto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil en orden a dictar una multa u orden de arresto por la omisión en cumplir lo ordenado por el tribunal. No hay aquí involucrado ningún delito ni falta de parte del GORE,
sino que es una medida de apremio procesal. Y el GORE informó el día de ayer, 23 de febrero, lo que se le había solicitado, así que hoy día 24 ya fue dejada sin efecto la orden de arresto. Esta orden, hay que ser claro que, como también lo decía el magistrado, es un apremio procesal y que no, era una orden inmediata por parte de Carabineros de llegar a arrestarlo, sino que todo esto tenía que ser notificado. El gobernador Mundaca, quien justamente aseguró que él no recibió ningún tipo de información, que esto era una mancha también a su honra, lo que mencionó, y que inclusive no descartaba iniciar algún tipo de acciones sobre una presunta filtración de este caso. Hizo una crítica bastante ácida al magistrado en particular que dictó esta orden y que, como lo decíamos, ya quedó sin efecto debido a que se entregó esta información. Escuchamos al gobernador Rodrigo Mundaca, quien hoy habló previo al inicio del Consejo Regional. No fuimos notificados ni por RUT ni físicamente de esta orden de arresto. Segundo, también hemos sido informados también, no oficialmente, de que la Corte anuló la orden de arresto. ¿Se imagina usted de que los jueces de la República estuvieran emitiendo órdenes de arresto a todas las autoridades electas democráticamente por no responder? Me parece completamente irracional, desproporcionado que a una autoridad electa democráticamente, un juez de la República, Julio Fuentes, dicte una orden de arresto de 3 días porque no contestamos un requerimiento de su tribunal. Es completamente desproporcionado. Deberían meter a los delincuentes a la cárcel, pero no a una autoridad electa democráticamente. La molestia de Mundaca era justamente por esta filtración que le aseguraba que se había otorgado a los medios de comunicación, que él no había sido informado oficialmente por parte de lo que es el Poder Judicial, en este caso el juzgado de Valparaíso, el juzgado de cobranza laboral y previsional, que dictó en definitiva esta orden contra el gobernador regional por no entregar esta información si es que el GORE, por ejemplo, tenía algún tipo de contrato vigente con la empresa que era demandada por el trabajador, en este caso en particular, y que esos dineros debían restituirse. Pero en definitiva ya se levantó esta orden contra el gobernador Rodrigo Mundaca acá en la región de Valparaíso. O sea, no tendrá que pasar ninguno de los 3 días en la cárcel como decía la orden originalmente. Exacto, no deberá pasar ninguna de los 3 días, ya fue la información remitida de parte del GORE hacia el juzgado de Valparaíso. Muchas gracias, Esteban, buenas tardes. Que esté muy bien. Vamos a otro tema. Se mantienen en 10 las víctimas fatales del accidente de Renca. 11 pacientes siguen hospitalizados tras la explosión del camión de gas. Desde la Gobernación Metropolitana confirmaron hoy apoyo jurídico a las víctimas y sus familiares. Carla Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Ya tú lo decías, la Subsecretaría de Redes Asistenciales entregó un nuevo balance acerca de los pacientes hospitalizados por el accidente del camión de gas en Renca. 11 personas permanecen hospitalizadas en la red pública y privada de salud. 7 se mantienen estables dentro de su gravedad, pero aún en riesgo vital, y 4 pacientes se encuentran en cuidados intermedios, mientras se mantiene la cifra de 10 víctimas fatales. Respecto a la distribución hospitalaria, hay 4 pacientes en la Mutual de Seguridad, 4 pacientes en el Hospital del Trabajador, 2 en la Clínica Indisa y un paciente en la Exposta Central. Pudimos conversar con Lucy Morris, cuñada de Julio Fuentes, uno de los pacientes que se encuentra en riesgo vital en la Mutual, y es ella quien denuncia que desde Gasco la comunicación ha sido tardía. Los representantes de Gasco no se han hecho presentes, no han ido a mi casa, no han ido a ver las condiciones que está mi esposo, no han ido a preguntar las condiciones que está mi cuñado, no han ido a las casas de la familia que ha perdido sus seres queridos, su rostro deformado. Es el cuñado que yo tengo aquí, que está en riesgo vital gracias a esta empresa Gasco, gracias a ellos, mi cuñado está en riesgo vital, no lo puedo reconocer. En paralelo, desde la empresa Gasco indicaron a través de un comunicado que, una vez controlada la emergencia, comenzaron a contactar a los familiares de fallecidos y heridos, habilitando canales exclusivos de comunicación disponibles las 24 horas, y asimismo informan que están colaborando activamente con la Fiscalía y otros organismos para contribuir con la determinación de las causas de este hecho. En tanto, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Orrego, anunció que el gobierno de Santiago respaldará la querella colectiva que preparan los familiares de las víctimas de este fatal accidente. Nosotros hemos estado tomando contacto con algunos abogados para que los puedan representar a los familiares de las personas fallecidas. Este no es cualquier accidente, es un accidente catastrófico y aquí alguien tiene que responder. Ni siquiera he mencionado los daños materiales, más de 100 vehículos
quemados. En consecuencia, aquí alguien tiene que responder y estamos recibiendo muchas veces el llamado de algunos de los familiares y lo estamos poniendo en contacto con abogados que se han ofrecido a llevar esta causa de manera gratuita. Bien, son los antecedentes que se manejan hasta ahora, Verónica, mientras se está a la espera de los resultados de la investigación que, como ya lo decíamos, lidera la Fiscalía Centro Norte por este fatal accidente, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y además se trabaja con informes de organismos especializados y peritajes técnicos. Es el Ministerio Público, en este caso, el que está coordinando las labores que permitan establecer con precisión las responsabilidades, Verónica. Carla Fernández está siguiendo con atención este tema. Muchas gracias, Carla. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos al norte, vamos a la región de Antofagasta. Sepamos de los damnificados que dejan lluvias y tormentas eléctricas al interior de la región. Hubo operativos de rescate, rutas cortadas en el norte grande. La corresponsal Emilia Lagos. Buenas tardes, Emilia. Hola, buenas tardes. Tal como comentabas, en el fondo, este panorama un poco sorpresivo para algunos, pero común para otros. Se trata del panorama que dejaron estas tormentas eléctricas y fuertes lluvias registradas la tarde y noche de este lunes y madrugada de este martes, que dejó un saldo de 50 personas damnificadas en un primer balance y 4 motoristas rescatados desde rutas cordilleranas. Se trata de estas lluvias que se generan en este periodo, derivadas de las lluvias estivales o también comúnmente conocidos como el invierno boliviano o el invierno altiplánico. Como decíamos, son 50 personas las que hasta el momento se contabilizan como damnificados, por lo que las autoridades han estado trabajando en conjunto finalmente para poder entregar soluciones y también poder tomar medidas preventivas para evitar que en el fondo sigan habiendo más personas damnificadas o que puedan existir situaciones de riesgo que afecten especialmente a los turistas que durante estas fechas suelen asistir a la localidad de San Pedro. Escuchamos entonces lo que fueron las declaraciones esta mañana del delegado presidencial de la provincia del Loa, don Miguel Ballesteros. Durante horas de la noche se generaron inundaciones, particularmente en el sector de la quebrada Quetena, que es donde estamos precisamente haciendo un levantamiento junto a la municipalidad y carabineros. También en horas de la noche se generó una situación en el complejo Itocajón, donde esto es la comuna de San Pedro de Atacama, donde llegaron 4 motoristas provenientes del Paso de Jama, extranjeros todos, 3 brasileños y un alemán, quienes tuvieron que ser asistidos por el personal de salud que tenemos desplegado en el complejo fronterizo y luego desde allí ser trasladado a el CESFAM de San Pedro de Atacama. Afortunadamente lograron ser estabilizados gracias a la colaboración del personal de CESFAM y también de Carabineros de San Pedro de Atacama. Ahí escuchábamos entonces sobre este rescate de estos 4 motoristas que habían quedado atrapados en el sector de Itocajón. Por otra parte, durante esta mañana Carabineros y la Oficina de Integración Comunal de Carabineros también ha estado trabajando en terreno, tanto en lo que es Calama, San Pedro y otras localidades, para saber finalmente y contabilizar el número total de afectados, que como decíamos nuevamente, el balance hasta ahora indica que son 50 personas, sin embargo este número podría crecer. Escuchamos también lo que fueron las palabras de la Oficina Comunal de Carabineros. Como ustedes pueden apreciar en este momento, nos encontramos haciendo un catastro de todas las personas que se encuentran damnificadas, total entre menores y adultos, para ver la posibilidad de entregar algún medio de apoyo, tanto medios de alimentación o vestimenta para estas personas que se encuentran en este sector un poco aislado de nuestra provincia del Loa. Ahí escuchábamos entonces, y en tanto Senapred de Antofagasta también modificó la cobertura de la alerta temprana preventiva para la provincia del Loa y las comunas también de Antofagasta, Taltal, María Elena y Sierra Gorda por este evento meteorológico que ya estaba anunciado. Se espera que caigan alrededor de 5 a 10 milímetros hasta este miércoles. Es Emilia Lagos desde la región de Antofagasta con toda la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Revisemos información policial. Un adolescente baleado en Cerrillos. En la Florida, una patrulla municipal terminó volcada tras una persecución. Cristian Aburto nos cuenta todo. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Verónica. Un adolescente de 17 años, tal como lo decía, fue baleado en el abdomen y tuvo que ser intervenido en la clínica Inquisa de Maipú. Este homicidio frustrado se genera cuando el adolescente se encontraba en una plaza ubicada en Avenida Las Torres con calle Átomo. Y ahí es cuando, según su propio relato, un automóvil dispara en contra de su persona en al menos 3 ocasiones, quedando lesionado y trasladándose por sus propios medios hasta el CEFAM Sofía Pincheira.
donde posteriormente fue derivado a la clínica Indisa de Maipú para la intervención quirúrgica. La víctima de este caso fue detenido por la policía a pesar de su estado de salud. Esto puesto que contaba con un amplio prontuario policial a sus 17 años y tenía 3 órdenes de detención vigentes, 2 por receptación y 1 por tráfico de drogas. Más detalles de este incidente los entrega la fiscal Macarena Márquez Barrientos, del equipo contra el crimen organizado y homicidios. La víctima ingresa al CEFAM con impactos balísticos, auxiliado por terceras personas. Luego es trasladado a la clínica Indisa, donde entra a pabellón, donde actualmente está en recuperación. La información que se mantiene hasta el momento es que la víctima se encontraba en este sector y un vehículo habría realizado impactos balísticos hacia su persona, donde este habría resultado con al menos 3 impactos balísticos. La Fiscalía ECO, en conjunto de la PDI, serán los encargados de investigar este caso y también de chequear las cámaras de seguridad para conocer indicios sobre los atacantes, y debido también al prontuario policial de la víctima no se puede descartar un posible ajuste de cuentas. Nos vamos a la comuna de La Florida porque un grupo de 3 ladrones ingresó a un domicilio en la misma comuna con la intención de robar distintas especies. Sin embargo, las víctimas se enfrentaron a los delincuentes y lograron repeler el ataque. Esto ocurrió en la intersección de Santa Amalia con Canadá y se desarrolló luego de que los sujetos se decidieran a entrar a este domicilio con elementos contundentes y también encapuchados, momento en el que se enfrentan con el padre de la familia y también con un hijo, quienes lograron repeler este ataque y los sujetos huyeron luego del enfrentamiento. Vamos a escuchar las declaraciones de la madre de la familia, que relató lo sucedido. Desperté a mi marido y entramos a la habitación de mi hijo y habían 2 tipos. Un tipo con el que mi hijo estaba forcejeando y otro tipo que estaba mitad afuera, mitad adentro, estaba como encaramado en la ventana. Después supimos al revisar las cámaras que eran tres tipos, solamente entraron 2, pero eran 3. Ahí empezó como una batalla campal en el cuarto de mi hijo. Mi hijo en una me echó para afuera porque me dijo que estaban con pistola. La mujer afirmó que los sujetos cortaron la luz de la vivienda, que finalmente no lograron robar nada y que su pareja resultó con una contusión craneal y su hijo con heridas en su rostro. Vamos a seguir en La Florida porque de un seguimiento que comenzó en Ñuñoa y terminó en la comuna que mencioné al principio, finalizó con 4 sujetos detenidos y con una patrulla municipal de Ñuñoa volcada. Personal policial logrado divisar un vehículo con encargo vigente por robo y allí se inicia esta persecución. De los 4 detenidos son 3 menores de edad a quienes se presume inicialmente que habrían estado realizando encerronas en la comuna de Las Condes. Y en las detenciones también se incautó un arma prohibida. Por este suceso no se registraron personas lesionadas a pesar del volcamiento del vehículo de seguridad ciudadana de Ñuñoa, y los 4 detenidos pasarán a la respectiva formalización desde las 16 horas. Por último, en la comuna de Loprado, una mujer de 53 años se encuentra en riesgo vital luego de que fuera atropellada por un bus red en la intersección de Teniente Cruz con San Pablo. La situación se generó luego de que este bus de la locomoción colectiva que iba hacia el poniente virara hacia el norte, colisionando a esta mujer, quien tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico Mutual de Seguridad. Los detalles de este atropello los entrega el teniente Carlos Huincatripay Avendaño, comisario subrogante de la 44ª Comisaría de Loprado. Personal de carabineros de acá de la unidad concurren a la intersección de avenida Teniente Luis Cruz Martínez con avenida San Pablo, verificando en el lugar una mujer tendida en el piso, la cual habría sido atropellada por un bus de locomoción colectiva, por lo cual personal SAMU y bomberos se encontraban realizando los primeros auxilios. La víctima se trasladó en riesgo vital hasta la Mutual de Seguridad, donde se encuentra siendo atendida. El conductor se estaría trasladando por avenida San Pablo en dirección al poniente, por lo cual realiza un viraje en dirección norte por avenida Teniente Luis Cruz Martínez, y en ese instante, por razones que se investigan, habría sido el momento del atropello a la víctima. En el momento del atropello, el bus iba con pasajeros en su interior, quienes tuvieron que optar por supuesto, otras rutas debido a la emergencia. Y en cuanto al conductor, se encuentra en calidad de detenido y la sección investigadora de accidentes de tránsito investiga este suceso en el lugar, Verónica. Es Cristian Aburto con el reporte policial de esta mañana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Hablemos de la crisis diplomática entre el gobierno del presidente Boric y el gobierno del presidente Trump. Un decreto de fines de enero del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que aprobaba el proyecto de cable submarino entre Chile y China, pero que fue anulado 2 días después,
se ha vuelto un nuevo foco de polémica. Desde la UDI anunciaron que van a pedir una comisión investigadora en la Cámara. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la anulación en el Ministerio de Transportes de un decreto que autorizó la instalación y operación del cable de fibra óptica submarino a la empresa China Mobile, información revelada hoy por el Mercurio, se ha vuelto un nuevo foco en este caso que ha escalado la tensión entre Chile y Estados Unidos. El tema fue comentado por autoridades de gobierno en algunas entrevistas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, comentó en Radio Duna que la decisión es antes, eso es lo que el ministro ha señalado, antes de que se reuniera con el embajador de Estados Unidos a propósito de una reunión que había tenido un asesor de su ministerio. Pero hubo además declaraciones de la ministra de la SECPRES, Macarena Lobos, quien detalló en Radio Pauta que el ministro Muñoz tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos, quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes. Versiones de este hecho que han llevado a la UDI a anunciar para el nuevo periodo legislativo a partir del 11 de marzo la creación de una comisión investigadora, así lo comentó el presidente del partido, el diputado Guillermo Ramírez. El manejo de esta crisis ha revelado una preocupante falta de coordinación y transparencia en el tramo final de este gobierno. La verdad es que cuando uno ve al presidente y los ministros con versiones contradictorias, al embajador de Estados Unidos diciendo que esto fue advertido, contratos que se firman y luego se anulan, eso le hace un daño gigantesco a la imagen de Chile. Además, en proyectos de infraestructura tan grandes como el que estamos conversando, esto debería ser más transparente y llevarse adelante con mayor seriedad. Sobre el proceso de análisis del proyecto, el ministro del Interior comentó que estaba en etapa preliminar porque ni siquiera ha pasado la primera etapa, no había una decisión formal, la que perfecciona desde el momento en que toma razón la Contraloría y se verifica desde el momento en que se envía un decreto a la Contraloría y eso no aconteció. Se estaba analizando los antecedentes porque cuando cualquier persona manifiesta un punto específico respecto a determinado proyecto, lo que corresponde es que se analice en su mérito, uno no lo analiza en el marco de las instituciones chilenas. Abordó también la polémica el ex embajador de Chile en China durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, Jorge Jaime. El diplomático dijo a Cooperativa que lo relevante es que no había una autorización final, a pesar de lo cual se produjeron las sanciones de Estados Unidos. Yo creo que ya se está tratando de hurgar en los detalles burocráticos y me parece que no son relevantes. La pregunta es, ¿había o no una decisión final del gobierno de Chile que autorizaba este cable? La respuesta es no. Se le han aplicado sanciones a autoridades de gobierno, que eso es lo que son la revocación de visas, por una decisión de política pública que aún no acaba de tomarse. Eso a mí me parece extremadamente irregular y confronta al país con un problema muy serio. ¿Significa esto que ahora en adelante ciertos temas ni siquiera se van a poder conversar en los ministerios por temor a que Estados Unidos aplique sanciones? Y en el Congreso, desde donde ya se han solicitado sesiones especiales en las comisiones de Relaciones Exteriores y de Telecomunicaciones de la Cámara, además de la ya anunciada comisión investigadora, se suma la acción del diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, quien a través de un oficio dirigido al canciller Alberto Van Claveren pidió declarar al embajador Brandon Yard como persona non grata, tras sus dichos de la última jornada con calificativos como ridículo e irrisorio frente a planteamientos del gobierno. Es Gonzalo Aguirre con la información. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y a 15 días de asumir, José Antonio Kast enfrenta sus primeros desafíos en materia internacional, con la relación con Estados Unidos en el centro. El presidente electo pidió hoy un traspaso de información ordenado y oportuno, mientras desde su futuro gabinete ya advierten preocupación por el anunciado arancel global de Donald Trump. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? Buenas tardes. Y faltan solo 15 días para que José Antonio Kast se ponga la banda presidencial y en su oficina sigue el trabajo con miras a la instalación del próximo gobierno. Pero conforme nos acercamos al 11 de marzo van apareciendo polémicas de las que tendrá que hacerse cargo el nuevo presidente. Uno de esos temas es la relación con Estados Unidos tras las sanciones de Donald Trump a 3 funcionarios del gobierno del presidente Gabriel Boric por el proyecto de cable submarino para conectar Valparaíso
con Hong Kong. De momento, la única reacción que se tenía del entorno de CAS sobre el tema es lo que dijo el futuro canciller Francisco Pérez Maquena, quien evitó profundizar en las sanciones y afirmó que se deben conocer todos los antecedentes. Pero esta mañana fue el propio José Antonio CAS quien profundizó en el tema y manifestó que hay muchas situaciones que se deben ir aclarando. Además, al ser consultado por el decreto firmado por el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, sobre el proyecto de cable submarino, el presidente electo afirmó que espera que el traspaso de información del ministerio sea correcto. De eso y de economía también habló José Antonio CAS. En el área económica, sobre todo, que es lo que hoy día más nos preocupa, de ver cómo enfrentar los desafíos que vienen con una situación fiscal compleja. Los temas internacionales lo estamos viendo como corresponde con las autoridades que van a ir asumiendo. Esto supera las posibilidades de una sola persona de tomar decisiones y creo que hay muchas situaciones que hay que ir aclarando y se han ido aclarando en el tiempo. El tema del decreto firmado por el Ministerio de Transporte. Decirles que estamos trabajando seriamente con cada uno de los ministros que está recogiendo la información de sus pares que van a ir entregando. Esperamos que ese traspaso se haga correctamente y que toda la información sea traspasada de manera oportuna. Y también vinculado con Estados Unidos, el futuro ministro de Agricultura, Jaime Campos, manifestó que le preocupa el nuevo arancel global de Donald Trump. Bueno, obviamente que es preocupante. ¿A quién le va a gustar de que aumenten los aranceles? Pero eso es una materia que tendrá que ver la Cancillería después del 11 de marzo en adelante. Yo por ahora lo único que te puedo decir es que lo lamento y habrá que ver si esa medida es compatible o no compatible con las reglas de la Organización Mundial de Comercio y con los tratados internacionales que en materia económica ya tenemos suscritos con los Estados Unidos, al igual que con otros países. Bueno, declaraciones que hizo Campos al salir de la bilateral con la actual ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y es que todavía hay reuniones pendientes entre las actuales y futuras autoridades antes del cambio de gobierno. Es Camila López con la información política. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. El gobernador de la región metropolitana respaldará la querella colectiva que preparan los familiares de las víctimas del fatal accidente del camión con gas en Renca. Cifra de fallecidos se mantiene en 10. Hay 7 personas aún en riesgo vital. Crisis Chile-Estados Unidos. Decreto del Ministerio de Transportes de fines de enero que autorizó el proyecto de cable submarino a China, anulado 2 días después, complica al gobierno. Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando, dice el presidente electo. Desde la UDI anuncian comisión investigadora. Juzgado ordena 3 días de arresto al gobernador Rodrigo Mundaca por no responder un oficio en una causa donde se menciona una inmobiliaria. Gobierno regional de Valparaíso afirma que no es parte del litigio y que ya envió la información requerida para que la medida quede sin efecto. Superintendencia de Electricidad y Combustibles aplica 2 nuevas multas por el mega apagón del 25 de febrero del año pasado. 60.000 UTM a CGE Transmisión y 60.000 UTM a ENGIE. El total de sanciones ya supera los 29.000 millones de pesos. El Festival de Viña hace noticia arriba y abajo del escenario. Esta noche la tercera jornada parte con Jessie Joy, tendrá el humor de Esteban Duch y el cierre de Mix. Mientras la PDI indaga el robo de una gaviota de oro y una antorcha de plata, desde el set de Canal 13 ya hay un detenido. 4 años de guerra, Zelensky dice que la amenaza no baja y pide unidad Europa-Estados Unidos. En Brasil, temporal en Minas Gerais deja al menos 14 muertos y cientos de evacuados. México despliega 10.000 militares para asegurar tranquilidad tras la muerte del líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Y en el deporte, super martes en el Chile Open, donde destaca el duelo entre Tavilo y Barrios. Huachipato busca avanzar en la Copa Libertadores, recibiendo hoy al Carabobo de Venezuela. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.